Antes de empezar, vamos a poner la palabra en el nombre de Jesús delante de su presencia. Padre Santo, sabemos y reconocemos, Señor, que tú haces todo lo humanamente posible y lo sobrenaturalmente posible, Señor, porque eso está en tus manos, Señor. Hacer que aquello que está seco, Señor, reverdezca, Señor. Hacer que aquello que esté muerto, Señor, cobre de nuevo vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos que tú, nuestro Señor, estás en este lugar y estás en el lugar, Señor, de cada una de las personas que nos está viendo en esta noche, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras, Señor, sus ojos, que tú abras sus oídos, Señor, que tú permitas, Señor, que la semilla sea depositada, Señor, y que ese campo, Señor, sea verde, Señor, y sea rejuvenecido, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, a ti que la mereces, en el nombre de Jesús, Señor, y tráenos toda la revelación, Señor, que queremos para nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, yo no sé, cómo, cómo, cómo verá usted el tema. Yo espero que lo vea de una buena manera, porque realmente se hace con mucho cariño. Y generalmente pues hablamos de cosas que hemos vivido y hablamos de cosas que hemos analizado que nos pasan, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y realmente quiero decirle que a pesar de que los servidores servimos para Dios y estamos en un lugar tal vez de autoridad que el Señor ha puesto por nosotros, donde el Señor nos ha querido llevar, también existen esos pequeños momentos, ¿verdad?, en que somos humanos, y existen esos momentos en los cuales olvidamos tal vez la revelación de la palabra, olvidamos tal vez que cómo debemos clamar al Señor, olvidamos a veces, muchas veces, que somos finitos, ¿verdad? Olvidamos que la situación puede vencernos, olvidamos que una mala palabra está a la puerta, Señor, está para nosotros, una catástrofe está para nosotros. Olvidamos que somos humanos, olvidamos a veces que pensamos o no en tener una relación con el Señor. Y le digo esto, hermano, porque no solamente usted, ¿verdad?, que escucha este mensaje, sino también los que trabajamos para Dios, tenemos preocupaciones y tenemos situaciones no resueltas y tenemos una serie de cosas que nos agobian. Tenemos una serie de situaciones que tal vez nos traen a menos o nos hacen sentirnos mal. No sé si me va entendiendo, pero yo quiero explicárselo de una buena manera antes de entrar en detalle y en materia. Esta semana, la semana pasada, tuve un acontecimiento un poco difícil que afrontar, y fue porque murió una mascota que teníamos en la casa. Era un perrito que se llamaba Spike, y la verdad, sinceramente, pues nos tocó mucho, la verdad. Nos tocó bastante. En un perrito que tenía alrededor de 16, 17 años con nosotros, más o menos. Entonces a mí particularmente me tocó por muchas situaciones, ¿verdad? Y por eso se lo comento, porque no solamente yo me siento mal o me sentí mal por esa situación, ¿verdad? Porque uno piensa a veces que tal vez, como es un hijo de Dios, como es una persona que se levanta todos los días con Dios en su boca, con Dios en su mente, se acuesta todos los días con Dios en su boca y en su mente, que estamos entregados al Señor. Sí, a veces sucede que también somos humanos y cometemos errores, y es muy frecuente. No creo usted que somos una raza diferente, o que somos superdotados, o que el Señor nos da gracias, ¿sí? El Señor nos da unción, sí. El Señor nos da dones, sí. Pero también somos humanos, ¿verdad? Esto a veces es difícil de controlar, y esto también es difícil de controlar. A veces esto que está acá es un problema, es realmente un problema. Así que tal vez ya usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? Ya tal vez usted se va dando una idea de hacia dónde vamos. Y yo quiero leerle algo para ir calentando. Y quiero decirle, ¿verdad? Hace mucho tiempo escuché esta explicación de parte de mi pastor, ¿verdad? Esto lo hemos hablado, creo que ya en varias ocasiones dentro de la iglesia. Pero siempre es bueno, ¿verdad?, traerlo a colación y traerlo a discusión, porque eh, errores cometemos y somos del pecado, ¿cierto?
En pecado fuimos concebidos, en pecado venimos al Señor y pecamos todos los días. Así que es un buen inicio, ¿verdad? Poder entender y poder saber, ¿verdad? Qué cosas debemos afrontar, qué cosas y cómo lo vamos a arreglar, dice. Hay un término que se llama en hebreo que se llama Lashon Hara. Tal vez usted lo ha escuchado, tal vez no lo ha escuchado, ¿verdad? Y significa lengua mala. Refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Amén. Está rudo, ¿verdad? ¿Por qué está rudo? Pienso yo. Porque uno no piensa que tal vez un pastor, un ministro de la iglesia o un alto funcionario, por ejemplo, en algunas mega iglesias, ¿verdad? Pueda tener estas debilidades de carácter, ¿verdad? Y pueda tener esta situación. Bueno, somos humanos, somos humanos. Las puedo tener yo, las puede tener el pastor, las puede tener la pastora, porque somos humanos. Y esto es lo que quiero llevar a término y quiero desarrollar con ustedes en esta noche. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es difícil poder entender, ¿verdad? Muchas situaciones y a veces nublamos nuestro entendimiento y nublamos nuestro juicio. A veces algunos que tienen revelación y madurez espiritual no logran entender por qué a veces recurrimos de nuevo a la carne, ¿verdad? Y se nos sale por ahí alguna situación, ¿verdad? Que no debería ser, algo que ya el Señor debió haber quitado de nuestra vida. Pero también es bueno saber reconocer que cuando esto sucede debemos llegar a cuentas con el Señor. De hecho, la palabra nos llama a estar a cuentas con el Señor todos los días. Amén. Así que yo espero que usted reciba ese consejo en esta noche, ¿verdad? Que podamos estar con cuentas cortas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, delante del Señor. Y pienso que es una situación que nosotros debemos, a la cual debemos acudir toda nuestra vida y muy seguido en nuestra vida. Así que yo esta noche vamos a hablar de esa chonjara que se puede llevar a múltiples planos, ¿verdad? Y quiero que por favor, tal vez si tienen por ahí su Biblia, ¿verdad? Ya vaya buscando Mateo 7. Y yo por acá le voy a decir que mientras usted va buscando Mateo 7, el mandato de Jesús, ¿verdad? O uno de los mandatos que Jesús ha dejado, ¿verdad? Y que nos ha explicado muy bien, es que no juzguemos. Que no juzguemos. Realmente ahorita no tenemos el poder, nosotros seres humanos, para llevar a un juicio a una persona, y a veces cometemos este pequeño traspié, porque yo lo veo como un pequeño traspié, ¿verdad? A veces nos arrepentimos cuando sabemos o nos damos cuenta que de alguna manera hemos cometido algún error y hemos levantado tal vez nuestra boca o hemos levantado tal vez nuestro juicio contra un ministro, contra un pastor, contra un levita, contra un qué sé yo, un intercesor. Me explico. No sé si me está entendiendo, pero inclusive nosotros a nivel humano, a nivel secular, a veces levantamos hasta nuestra lengua, ¿verdad? Utilizamos nuestra shonjara para llegar a tocar a las autoridades de Costa Rica o llegar a tocar a la autoridad. He visto miles de videos en estos días donde la policía trata de poner orden en algunos barrios y inevitablemente una comunidad muy unida, ¿verdad? Empieza a defender a los que están haciendo el desorden y cuando usted se da cuenta están involucrados no solamente las personas que estaban haciendo el desorden, sino también las esposas, las abuelas, los perros, los gatos, los hijos, las hijas, los niños de 3 años, y entonces se convierte en algo que la ley a veces no logra disipar o no logra controlar. Esos casos me parece que son los más lamentables, pero le voy a decir una cosa, no solamente sucede en la vida secular, sino que también sucede en nuestra casa. A veces hijos, ¿verdad? Y también me ha tocado algo esta semana con relación a esto. A veces hijos nos volcamos hacia nuestros padres y no aceptamos esa autoridad o no aceptamos esa identidad, ¿verdad? Que tenemos como hijos, ¿verdad? Y nos rebelamos ante esa identidad y cometemos un error muy grande que es deshonrar a nuestros padres.
Y la Biblia habla muy claro acerca de esta situación y de esta posición que el Señor nos pone, ¿verdad? En la cual nos dice que es de maldición. Pero no pensamos en esto. A veces estamos muy concretos, muy sumergidos en la palabra, sabemos de la palabra, pero no logramos entender a veces qué es lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? A veces queremos que el Señor nos hable, ¿verdad? Ponía yo un día estos en el Facebook, queremos que el Señor nos hable, ¿verdad? Pero cuando tal vez nos habla, ¿verdad? Porque a veces guarda silencio, pero cuando tal vez nos habla no nos gusta qué es lo que el Señor nos manda a decir o qué es lo que nos dice el Señor. Por ahí hay una anécdota que yo le voy a contar más adelante de una contestación que el Señor me dio que sinceramente no me gustó para nada, pero rápido tuve que rectificar porque Dios tiene un propósito para todo, amén. Yo no sé si usted lo cree, yo espero que usted en su casa diga amén, así. Ok, Mateo 7 dice, el juzgar a los demás, dice el versículo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice el verso 2, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Qué duro, hermano, porque nosotros no humanamente no pensamos cuando estamos haciendo este tipo de juicios, cuando estamos levantando nuestra lengua, nuestra boca y estamos sacando esa maldición de nuestra boca, porque realmente es una maldición. Estamos hablando mal de una persona, es una maldición. Estamos hablando mal tal vez de un servidor del Señor, es una maldición. Y es difícil, ¿verdad? Poder encontrar un equilibrio porque a veces, como les digo, es más alta la carne que el espíritu. Y en esos momentos, pues de ahí nos gana la carne. Amén. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano, pero yo quiero llevarlo hasta el punto donde usted logre evidenciarse a usted mismo, no a nadie más, porque realmente no tenemos que evidenciarnos delante de nadie más. Esto es un asunto meramente entre el Señor y usted en esta noche, hermano. ¿Cuántos hemos levantado la mano en contra del ungido del Señor? No sé si usted se recuerda ese pasaje donde David nos da una gran enseñanza, donde David fue perseguido durante mucho tiempo por Saúl, por el rey de Israel, que fue ungido por su profeta Samuel. Yo no sé si usted se acuerda, y se acuerda cómo fue ungido David, que fue prometido el trono para él, y el Señor lo escogió a él una vez que Saúl no logró mantenerse en santidad delante del Señor. Yo no sé si usted recuerda esa historia, ¿verdad? Que es bellísima porque nos muestra realmente cómo se da la autoridad y cómo debe respetarse la autoridad. Pero yo le voy a resumir aquí le voy a hacer un pequeño resumen. David había estado siendo perseguido durante mucho tiempo por Saúl. Y en una noche en un campamento, David tuvo la oportunidad de llegar hasta Saúl a hurtadillas en la noche y pudo haberlo asesinado. Tomó la espada de Saúl, si me acuerdo bien, ¿verdad? Si no es así, espero que alguien me corrija, ¿verdad? Tomó la espada de Saúl y estuvo muy cerca de él y pudo haber tomado hasta su vida. Y él no lo hizo. Y él demostró con ese acto tan simple, tan llano y tan sencillo de haber acabado con su persecución, de haber acabado con todo lo que en ese momento estaba viviendo, porque estaba siendo perseguido, y no solamente por Saúl, sino por todo el ejército. Y pudo haberse deshecho de esa situación y pudo haberse deshecho de Saúl, y no lo hizo, porque era el ungido del Señor. Esa fue la frase que a mí me marcó, el ungido del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando nosotros utilizamos nuestra lengua contra una persona, estamos haciendo maldición, estamos dando maldición. Cuando nosotros levantamos nuestra lengua en contra de un ungido del Señor, ay, 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 o sea, la cosa se pone un poco complicada, un poco escabrosa. No sé si usted lo, lo, lo entiende, ¿verdad? No sé si usted lo comprende, pero no es lo mismo. Es el mismo pecado. Pero ¿qué mérito hay? Y debe haber algún mérito en que el Señor proteja a sus hijos. Si generalmente sus hijos normalmente estamos proclamando que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Quién va delante de nosotros y quién se preocupa de nosotros? El Señor, Jehová, el Señor de los ejércitos.
aquel que es dueño del oro, de la plata, aquel que es dueño y siempre ha vivido y ha contendido contra huestes de espirituales, va delante de nosotros, aquel que logra cerrar y abrir la puerta que nadie puede abrir. Ese ser omnipotente, ese ser omnipresente, ese ser que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que no hay secreto para él, ese ser va delante de cada uno de ustedes, hijos de Dios, de cada uno de nosotros, y ese ser es quien nos defiende. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero no debe ser lo mismo ir en pos de un hijo de Dios que ir detrás de un impío. Me imagino yo, ¿no? Todos somos hijos de Dios, pero nosotros, cuando no éramos hijos de Dios, teníamos un tratamiento diferente con el Señor. Pero una vez que llegamos a Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, lo dice la palabra, de su reino. Así que debe haber una diferencia, ¿no? Debe haber una diferencia bien palpable. No sé cómo lo está usted escuchando en esta noche, no sé cómo usted está recibiendo ese mensaje en esta noche. Dice el verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mi pastor aún dice que por ahí está conectada, tiene una manera muy sencilla de hacerla, que cuando nosotros señalamos a una persona, hacemos así, pero no nos damos cuenta que cuando estamos señalando hay tres dedos que nos señalan a nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que deba haber algo en nosotros que deba ser señalado? A veces deliberadamente hablamos de muchas cosas, o nos dejamos llevar por el calor del momento, o nos dejamos llevar por una pasión humana, y hablamos muchas cosas, hermano. Hablamos muchas cosas, nos dejamos llevar y nos dejamos someter por la carne y dejamos que la situación se desborde. Yo no sé cuántos han estado en situaciones como la que le digo, hermano. No sé si usted en algún momento ha estado pasando alguna situación así, pero yo le digo honestamente, yo creo que yo sí he estado en esa situación. Y no lo digo, y lo digo no como, ¿verdad? Descaradamente, sino que lo digo porque yo he pecado y reconozco que he pecado y que tengo que estar con Dios a cuentas cortas, y de eso me preocupo mucho, de estar a cuentas cortas con el Señor. Y le digo honestamente, o sea, cometemos errores todos los días. Yo soy uno que cometo errores. Soy imperfecto delante de la luz del Señor y seguiré siendo imperfecto delante de la luz del Señor hasta que el día de estar con Él ya se ha retirado de mí todo aquello que sea imperfecto, ¿verdad? Cuando ya muere con Él en ese palacio, ¿verdad? Donde Él está. Y eso es lo que quiero decirle, hermano. O sea, muchas veces creemos que no necesitamos de Dios. A veces creemos, y no se lo digo no solamente al pueblo, sino que también se lo digo a los servidores. A veces creemos que no necesitamos de Dios. A veces vamos a la iglesia y somos servidores, y los servidores no llevamos Biblia, no llevamos porque creemos que tal vez no necesitamos aprender ya nada más de Dios. Y creo que es un concepto tal vez que no sea así. Y como le digo, no quiero y no estoy hablando mal de nadie. Simplemente que siempre como hijos debemos de preocuparnos de tener la mejor enseñanza. Como hijos debemos de tratar de ser como fue Jesucristo, que aún en lo menos, Él fue menos para servir a los demás. Él no llegó para servirse a Él, no llegó para tener riquezas, no llegó para tener pleitesías, no vino para nada de eso. Él vino a servir a todos los que somos y todos los que seremos sus hijos. Años han pasado, milenios han pasado, y el Señor sigue dando el buen ejemplo de cómo debemos ser delante del Señor. Amén. Dice el verso 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo. Es difícil, pero si usted se pone a pensar, yo no sé cuánto tendrá la medida de una viga. Tal vez por aquí tengamos algún carpintero, ¿verdad? Algún constructor. Ok, por aquí nos dice Sarita, 1 Samuel 26:11, que es la cita de lo que dijo David, ¿verdad? Muchas gracias, Sarita.
Dice Sileni, cuando creemos o pensamos que no necesitamos a Cristo, estamos bien fritos. Sí, correcto. Les digo que a veces es difícil, ¿verdad? Poder dimensionar qué tamaño tiene una viga, pero usted imagínese el pedazo, el tuco de madera más grande que usted se puede imaginar, ¿verdad? Imagínese un árbol, imagínese el tronco de un árbol de esos secuoya, ¿verdad? Que son enormes, ¿verdad? Que a veces usted ve las fotos, ¿verdad? En el internet, a veces cuando hay una teoría ahí, ¿verdad? Que se abrazan todos con el árbol, ¿verdad? Entonces forman un círculo y eso trae paz y un montón de cosas. Bueno, una serie de teorías que la verdad, sinceramente, no es así. Si usted quiere paz, búsquela en el Señor, la va a encontrar. Si usted quiere relajarse, búsquela en el Señor, busque el poder de su presencia mediante la adoración y usted va a ver que usted se va a relajar. Pero el tema aquí es que busque usted un tipo de árbol desde ese punto de vista y usted intente ver cómo podría ser tener un pedazo de madera metido así en el ojo. Porque la palabra lo dice. O sea, todos tenemos debilidades, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos mal carácter, todos tenemos alguna situación donde se nos mueve la carne, todos tenemos pecado, fuimos concebidos en pecado, venimos a Cristo en pecado, pecamos todos los días. ¿Cómo nosotros vamos a llegar o cómo es que nosotros vamos a juzgar lo que una persona hace, sea una persona, un hermano de la iglesia? Y a veces somos muy duros con los hermanos de la iglesia. Si es una persona también que sea de otra religión o que sea un compañero suyo de trabajo o que sea un familiar suyo, cómo nosotros criticamos o nos gusta juzgar las acciones de las demás personas y no vemos que no somos perfectos delante de Dios y nos gusta llegar hasta ese punto. Hermano, conozco un compañero de trabajo que es especial, porque realmente es especial. Como amigo él es especial y es muy amigo de mi esposa. Pero tiene un pequeño detalle, o sea, él siempre se fija en los demás, siempre se fija y tiene una intranquilidad y una impaciencia con todo lo que hacen los demás, ¿verdad? Pero no se fija nunca en las cosas que él hace o que ha cometido, los errores que ha cometido, ¿verdad? Entonces no vive en paz. O tal vez en algún momento logremos hablarle del Señor, porque realmente es una persona muy hermética con relación a lo que es la religión, con relación a lo que es el Señor, la palabra, pero de vez en cuando tiene sus flechazos y a veces tenemos unas buenas conversaciones, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Lo que quiero decirle con todo esto es que normalmente, no solamente las personas que no conocen de la palabra de Dios, sino también los que conocemos de la palabra de Dios, cometemos este tipo de errores. Entonces ve lo que nos dice el Señor en el verso 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar del ojo, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo no sé cuántos dicen aleluya, ¿verdad? Pero honestamente tenemos un problema muy grande. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Bueno, hace mucho tiempo, hace ya bastantes años, yo tuve la oportunidad de crecer y de recibir a Cristo en esta iglesia. Y mi hijo tenía como 2, 3 años tal vez cuando yo decidí aceptar al Señor. Decidí aceptar al Señor porque había muchas situaciones en mi vida que estaban bien complicadas. Y una de esas, para los que no lo saben, ¿verdad? Yo soy casado 2 veces, mi primer matrimonio. Y mi primer matrimonio siempre me dio muchos dolores de cabeza. Tal grado que cuando yo vine a Dios, cuando yo recibí a Dios, yo esperaba lo que esperamos todos cuando venimos a Dios. Que la curva baje, se aplane, ¿verdad? Dijo el ministro Salas. Y no fue así. Se pronunció la curva, hermano. De tal manera que yo perdí fe. En mi madurez espiritual yo perdí fe. Y me retiré un poco molesto con el Señor de la iglesia por esa situación. Pero el Señor tenía un plan conmigo trazado y no me dejó. Estuvo aquí, mi madre seguramente está muerta de risa, porque no me dejó en paz. No me dejó en paz. Estuve varios años fuera de la iglesia, a tal punto que el Señor me llevó a la iglesia prácticamente al trabajo.
un compañero empezó a hablarme la palabra de Dios, no sabiendo que yo sabía y conocía la palabra del Señor, no sabiendo que ya yo había aceptado a Cristo, me reconcilió con el Señor. Él ahora es pastor, antes era compañero mío de trabajo, él ahora es pastor y tiene iglesia aquí en Desamparados. Y el Señor empezó una obra, y téngalo por seguro, hermano, que lo que dice la palabra es cierto. Él finalizará su obra en cada uno de ustedes. Él en su tiempo finalizará cada una de las cosas que tiene planeadas para usted, hermano. Créalo, recíbalo donde está. Este hombre empieza a hablarme de la iglesia, empieza a hablarme de una serie de cosas, ¿verdad? Y yo empiezo a aflojar, ¿verdad? Y no solamente aflojé en el sentido, sino que también empecé a aflojar mucho los mocos, hermano. Me volví una persona muy maricona. Y espero que no me malinterprete, ¿verdad? Pero sí, realmente soy muy llorón, ¿verdad? Para decirlo de otra manera. El Señor cambió eso en mí, no entiendo por qué, pero cambió eso en mí. Yo no acostumbraba a llorar tanto, pero eh, no sé, me dio un vuelco en el corazón. Tal vez, como dice la palabra, transformó aquello que estaba hecho de piedra en algo de carne. Pues resulta que conozco una iglesia donde él se congregaba, me empiezo a congregar ahí, pero sigo intranquilo. El Señor me empieza a hablar, me empieza a dar palabra y me empieza a decir un montón de cosas, y esto es parte de un testimonio que ya yo había dado hace muchos años. Y para irlo llevando ya propiamente al terreno, ¿verdad? Porque es lo importante ahorita hablar de esto, es que conozco a un hombre del Señor, a un salmista de Dios, conozco a un ungido del Señor, si lo queremos ver desde ese punto de vista, muy movido también a nivel farandulero, ¿verdad? A nivel es muy exhibido realmente en las redes sociales. Y me llama mucho la atención de cómo él actúa, cómo actuaba en ese momento, ¿verdad? Porque le gustaba mucho las cámaras, le gustaba mucho ser el foco de atención y de recibir todas las cosas buenas que uno podía decirle, ¿verdad? Para él no había situaciones malas en él, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? Resulta que me hice muy cercano al pastor, me hice muy cercano a la pastora en esa iglesia, y este hombre pues formaba parte del grupo de alabanza y adoración de esta iglesia junto con mi amigo. Y pues se da una fractura en la iglesia y se da una serie de situaciones y problemas porque este muchacho cometió un error bastante grave. Vieran que en el momento en que pasó, yo no me sentí tan mal, porque realmente pues no me sentía muy ligado a la iglesia. Mi iglesia era otra y yo lo sabía. Mi iglesia era la Fraternidad Cristiana, y le doy tantas gracias a la pastora que me llamó cuando me llamó, porque el Señor se lo dijo, y me incomodó el corazón y me incomodó todo. Y le digo honestamente, hermano, cuando yo vi esta situación, yo dije, ¿cómo es posible? O sea, yo no podía entender que eso se estuviera dando, y yo no podía entender cómo se fracturó la iglesia de esa manera, de una situación, de un problema personal, de una falla de carácter de una persona. La iglesia completa se fracturó a tal grado que ese detalle pues hizo que mucha gente saliera de la iglesia que no tenía nada que ver con ese problema. Años después, ¿verdad?, de esa situación, Mauricio vuelve a la iglesia, vuelve a Fraternidad Cristiana, y algo en mí empieza a arder, ¿verdad?, por esta situación de la iglesia, porque los que son pastores saben que sostener una iglesia no es sencillo, es un trabajo muy arduo y es un trabajo que yo respeto mucho. Es un esfuerzo muy grande que hacen nuestros pastores por sostener la iglesia, por sostener la obra. Y a veces me da cólera santa, no, mentira, eso no existe, es cólera. A veces da cólera o da cierta molestia ver que tal vez no respondemos, a veces el pueblo y los ministros no respondemos como deberíamos responder. Y cuando sucedió esto, ya en los años me dio cólera, porque ya he entendido en muchas cosas, y habiendo tenido sesiones con Dios en las cuales hemos hablado, yo diría, casi podría decir que cara a cara, pero yo no lo he podido ver y me muero por hacerlo. Pero se lo digo honestamente,
me entró cierta molestia con este varón de Dios, ¿verdad? Por la situación que había provocado dentro de la iglesia. Y tuve la osadía, hermano, entiéndalo, ¿verdad? Tuve la osadía de contactar a este hombre a través del Messenger del Facebook, ¿verdad? Porque sí lo tenía como amigo en el Facebook, pero no tenía el número del celular. Y lo contacto por el Messenger y previo a ese contacto que tuve con él, ya yo había hablado con el Señor porque eso me estaba gobernando. Y yo le decía, Señor, no es posible que tú hayas dejado a este hombre. Ahora resulta que se fue para otra iglesia y en otra iglesia ya llegó directo a servir, ¿verdad? Porque tenía credenciales, como les digo, o sea, tenía credenciales, el hombre tenía mucho a su favor, ¿verdad? Y entonces me dio cólera de ver que la situación, o sea, más que nada, en lugar del Señor cerrarle puertas, más bien se las abrió. Fue, fue lo que a mi parecer, en lo que yo estaba viendo naturalmente estaba sucediendo. Le voy a contar, hermano, que tuve la osadía, después de ver eso y de ver esa bendición que estaba recibiendo, tuve la osadía, enardecido en el espíritu, ¿verdad? De contactar a este hombre a través del Messenger, ¿verdad? Pero la noche anterior estuve muy enardecido con el Señor, ¿verdad? Orando para que el Señor hiciera algo diferente en este hombre porque realmente no lo merecía. En mi poca madurez espiritual, yo estaba exigiéndole prácticamente a Dios que hiciera algo diferente a lo que estábamos viendo. Bueno, pues hermano, sí llamé al chavalo, llamé a este hombre y tuve que pedirle disculpas. Hermano, yo no sé si usted está escuchando, dígame si está escuchando. Póngame ahí en la cajita de comentarios, dígame, ¿qué? Y resulta que lo llamé para señalarle su error, porque el Señor así me lo dijo. Y yo lo llamé para señalarle el error. Pero hermano, después tuve que pedirle perdón. Usted sabe lo que es eso, hermano. Usted sabe lo que es. Cuando uno pide perdón, a veces uno tiene que humillarse. Porque a veces es un tema que es un poco complicado. Yo no sé si a usted le ha tocado, eh, cuando usted le pide perdón a alguien, no es algo sencillo, hermano. Es a veces uno se lo piensa, ¿verdad? Y es donde el Señor doblega el carácter del hombre para formarlo. Es el momento en que lo pasa por fuego y empieza a doblar ese metal al calor del fuego, empieza a moldear la vida de cada hombre. Es difícil, es muy difícil después de que uno le señala el error a alguien tener que pedir perdón. Y a veces cuando también uno no señala el error porque sabe que el error lo tuvo uno, es también muy difícil pedir perdón. Y a mí me ha tocado varias veces. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano, pero yo quiero que usted entienda a través de un ejemplo, a través del ejemplo, a través de mi vida, lo que el Señor nos dice en la palabra. El Señor me tomó, me hizo confesarle a este hombre lo que yo pensaba de él. Este hombre se enardeció y era de escribirme mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, y yo tuve que llevarlo hasta el pasaje donde David le dice a Saúl, ¿verdad? El ungido del Señor. Y yo tuve que decirle a este hombre, después de todo lo que pensaba, de todo lo que en mi mente yo sabía que era, tuve que decírselo con esas palabras, hermano. Qué duro, qué duro. Hoy lo cuento muy fácil, sí, pero fue muy duro tener que llegar y decirle a este varón del Señor, mira, yo levanté mi lengua y levanté mi oración y levanté mi fuego en las habitaciones del Padre para que tú pagaras. Y el Señor me recordó que tú eres el ungido del Señor. Yo no sé si usted tiene la imagen, ¿verdad? En este momento en su cabeza, pero fue un momento muy fuerte en mi vida y fue un momento que me marcó.
Me marcó de tal manera que hoy quería compartirlo con ustedes. Creo que muy pocos conocen esta historia. Mi esposa la conoce muy bien. Y, y les digo honestamente, pedir perdón no es sencillo. Pedir perdón no es sencillo. Yo no sé si Dios a usted lo vaya a tener en esta posición en algún momento, pero se lo digo honestamente. No es sencillo que Dios le hable a uno y que Dios le diga y le pida esto. Es difícil que el Señor le hable, que te hable, sí. Es difícil a veces cuando pedimos una contestación y uno espera que el Señor hable de manera favorable, que hable positivo, y no que el Señor en lugar de decirte algo positivo te señale el error y te diga que por tu terquedad, que por tu propia concupiscencia, que por tu pecado, el Señor no lo va a hacer y te va a condenar. Debe ser muy difícil, ¿verdad? Que el Señor le hable a uno así de esa manera. A veces recibimos gente, recibimos personas que nos quieren, que nos aman y nos dicen, Mauricio, es que usted esto, lo otro, y tiene que cambiar, y tiene que hacer, y tiene que... Y a veces nos molestamos, ¿cierto? Nos enardecemos y decimos, no, no es posible, nos llenamos de cólera y de ira, y no, 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 eso no es cierto, y estás equivocado, pero qué difícil es cuando el Señor viene y te llama la atención de esa manera. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de que el Señor le llame la atención, yo no lo sé. Yo sí sé que conmigo lo ha hecho varias veces. Y la verdad, sinceramente se lo digo, eso ha formado mi carácter. Hoy se dan muchas cosas con relación a lo que es las figuras públicas. Hoy se da por las redes sociales una serie de mensajes que a veces son complicados de digerir. Hoy se dan una serie de enseñanzas que a veces tal vez decimos, ¿dónde está el Señor en esta enseñanza? Y no lo vemos por ningún lado, o no lo vemos en un comentario de algún pastor, o no lo vemos en una prédica de un pastor, o a veces escuchamos palabras de parte de los pastores, pero son palabras vacías que no llevan el Espíritu Santo. Yo no quiero, y sinceramente se lo digo, no quisiera que esta noche, que este mensaje pasara desapercibido por ninguno de nosotros, porque si nosotros, y como lo dice el Señor, no debemos de juzgar. Yo no sabía realmente la condición de este varón. Si lo vemos desde este punto de vista, el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros no debemos juzgar. Y le voy a ser sincero, hermano. Es complicado como llevar este término y juzgar a una persona por lo que nosotros estamos viendo, por lo que nosotros creemos estar viendo, pero no porque nosotros sabemos la vida real de esta persona, o porque nosotros sabemos qué es lo que esta persona está haciendo realmente. Dice la palabra en Juan 7:24, ¿verdad? En la versión de Reina Valera, que es siempre la que yo utilizo. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Yo no sé si a usted le ha pasado, si tiene hijos o no tiene hijos, pero a veces es difícil llamarle la atención a uno de los hijos, ¿verdad? Porque en apariencia cuando usted llega a ver el desastre, ¿verdad? O la falta que se cometió, tal vez fue uno de sus otros hijos y el otro posiblemente lo esté cubriendo. O cuesta a veces entender esta parte. A veces juzgamos, y se lo digo honestamente, a veces juzgamos a las personas. Por ejemplo, tal vez una mujer que tal vez no tiene suficiente dinero o tiene que lucharla muy duro para criar a sus hijos. Y a veces somos muy duros y dejamos ir el comentario de que esa mujer no alimenta bien a sus hijos, que no se les preocupa, que no se preocupa por ellos, que no los viste de manera adecuada, e incluso hasta le hacemos el favor, ¿verdad? Y lo digo así porque le hacemos el favor y llamamos y la denunciamos ante el Patronato Nacional de la Infancia. Y a veces cristianos, hijos de Dios, conocedores de la palabra. Y qué difícil, ¿verdad? Porque no sabemos si esa mujer realmente tiene un trabajo, pero hace tal vez lo mejor por sus hijos y los viste de la mejor manera. Qué difícil es a veces no entender el completo de una familia, ¿verdad? Para entender que a veces las personas somos producidas por las experiencias que tenemos. Qué difícil es también a veces juzgar de largo, ¿verdad?, las situaciones que tal vez no hemos vivido, porque es muy difícil.
Solo, y una frase muy común, muy de la calle, solo el que está bailando con ella sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y eso es muy cierto. La pregunta aquí es, y lo que quiero llevar ya directamente al punto, ¿verdad? Es, ¿debemos nosotros, hijos de Dios, llegar hasta ese punto donde tengamos que juzgar si es algo, si una persona nos está diciendo una mentira o no nos está diciendo una mentira, con algo que nos está contando o no nos está contando? Debemos meternos en la vida de las demás personas. Realmente la vida o la Biblia y el Señor, pues eh, nos están dando cabida en este tiempo de reflexión, ¿verdad? Debemos nosotros, hijos de Dios, preocuparnos por este tipo de cosas. Debemos nosotros entrar en juicios. Dice el Señor y dice la palabra que todo el libro de jueces, ¿verdad? Fue cuando el Señor le dio jueces a la tierra y eran quienes juzgaban. La pregunta es ahora, ¿quién tiene el poder para juzgar? ¿Quién tiene el poder para juzgar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá? ¿Quién tiene el poder para juzgar a tu núcleo familiar? ¿Quién tiene el poder para juzgar a tus jefes, a las decisiones que toman? ¿Quién tiene el poder para juzgar a los hombres, a las mujeres, a las autoridades que el Señor ha puesto en este país? ¿Quién tiene el poder para juzgar si no es solamente el Señor? Amén. A veces la vemos complicada, ¿verdad? Y a veces, se lo digo honestamente, hermano, yo a veces me duele mucho ver que a veces, inclusive dentro de la iglesia, hacemos comentarios con relación a la homosexualidad, hacemos comentarios con relación a denominaciones religiosas, hacemos comentarios de ese tipo. Gracias a Dios, en Fraternidad Cristiana eso no pasa. Pero no solamente es que no pasa, sino que cuando usted empieza a ver prédicas en YouTube, en, en Facebook, cuando usted empieza a escuchar la palabra de otras iglesias, usted empieza a ver que a veces tienen un corte muy militar. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque son maneras de predicar y son maneras para decir las cosas. Sin embargo, le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros tenemos que trabajar con amor, como el Señor trabajó con amor, con personas que estuvieron endemoniadas, con personas que estuvieron involucradas en tratos sexuales, con personas que tuvieron participación en robos, que fueron hasta inclusive recaudadores de impuestos. Usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? El Señor entró a todos esos corazones y el Señor dejó su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo lo que quiero es que usted entienda esta noche y que todos entendamos y que todos razonemos un poco con relación a lo que es levantar esta maldición, levantar y seguir heredando a nuestras generaciones, no solamente en nuestras familias, sino también nuestras generaciones dentro de la iglesia, porque habrá un día que no exista Mauricio y ya existirá otra persona que está cubriendo el puesto de Mauricio dentro de la iglesia. Habrá otra persona que esté cubriendo el puesto del pastor Fran, habrá otra persona que esté cubriendo el puesto del pastor Paulino. O sea, somos finitos y vamos a llegar en algún momento a dar cuenta de todo lo que hacemos. Y es difícil poder entender, ¿verdad? Que tenemos que sentir la pasión por Jesús, que tenemos que sentir la pasión por sacar a las personas del pecado, ¿verdad? Pero a veces tenemos la pasión mal encausada y en lugar de sentir esa pasión nos convertimos en en señaladores de las situaciones que no debemos de señalar. El Señor amó al pecador y ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y a veces nosotros interpretamos mal esta palabra. Y como el Señor aborrece el pecado, también debe aborrecer al pecador. Pero tenemos que recordar la palabra cuando dice que el Señor puede limpiar todo nuestro pasado. El Señor puede limpiar todo lo que hemos hecho. Lo hizo cuando me recibió. Mira, hermano, yo vine bien pulgoso, bien garrapatudo, bien cochino, bien costroso.
Usted póngale el nombre que usted quiera, pero yo no llegué como estoy ahora, yo no llegué a los pies del Señor y aún creo que a todos nos hace falta mucho para llegar al nivel de la plenitud de Cristo. El tema aquí es, queremos desarrollarnos, queremos ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es empezar a hacer cosas diferentes en el nombre de Jesús. Pero empezar también a darle ayuda y extender la mano a todas aquellas personas que tienen problemas. Nosotros no somos quienes para juzgar a las personas, aunque a veces inclusive cuando estamos extendiendo la mano decimos, no, es que este hombre peca y peca todo el tiempo y entonces cada vez que viene porque hay que orar por el hombre y cada vez que viene peor porque no viene con los 7 que le saqué, con los 7 chamucazos que le saqué, sino que viene con 15, con 20 y es que la palabra lo dice así. Se van pocos y regresan más. Somos débiles de carne, somos pecadores, somos personas que tal vez estamos siendo gobernados por algún tipo de espíritu. Gloria a Dios porque en el momento en que Dios nos dice, nos revela, Mauricio, tienes esto, tienes lo otro, tienes aquí, tienes allá, pues sabio Mauricio si se somete ante la autoridad para que lo eschamuque. Yo no sé si usted me está entendiendo. No hemos abierto sala cuarta, pero yo sé que se le puede hacer una listita ya a la pastora, ¿verdad? Puede haber un deschamuque no presencial, ¿verdad? A través de Zoom, a través de WhatsApp, ¿verdad? Con video. Usted utilice la medida que usted quiera utilizar, el medio que usted quiera utilizar. Pero yo le digo, hermano, tenemos que tomar una posición diferente con relación a esto. Y vea que no solamente lo hablo dentro de la iglesia, sino que también lo hablo en lo natural. A veces es muy difícil no sacar alguna palabrita, ¿verdad? Delante de la familia. A veces es muy difícil no tener que hablar incluso hasta de nuestros propios padres. Es muy difícil, hermano. Es muy difícil mantenerse en santidad, pero yo quiero hacer el llamado en esta noche. ¿Verdad? Ya el tiempo nos está ganando. Y quiero por favor que usted haga una oración conmigo. Vamos a tratar de hacer, de entregarle esto al Señor. Amén. Yo no sé si usted está conmigo en esta noche. Veo que ha habido muy pocos comentarios, ¿verdad? Bueno, hemos estado, este, dándole manigueta al tema, ¿verdad? Y, no sé si usted en esta noche tiene a bien que podamos orar y que podamos decirle al Señor, perdónanos por esos momentos en los que nos hemos sentido así y perdona también esa situación, hermano. Yo se lo digo honestamente, no vaya a ser que en algún momento el Señor le vaya a mandar a usted un recadito con algún profeta o que le vaya a llamar a la pastora, porque a la pastora el Señor le dice, a la pastora el Señor le habla y le dice, llámame a Mauricio porque tenemos que hablar de tal cosa, llámame a Isabel porque tenemos que hablar de tal cosa, llámame a Francisco porque tenemos que jalarle la orejita por aquí, por allá, y entonces es importante que en algún momento usted logre entender que también nosotros debemos perdonar, pero también debemos sentir que cuando cometemos un error debemos también pedir perdón. Es nuestro deber como hijos de Dios y nuestro deber como cualquier persona también reconocer cuando estamos equivocados. A veces no reconocemos nuestra equivocación y se convierte en un problema muy grande. A veces es más fácil reconocer porque el Señor allana el terreno y hace las cosas más fáciles para todos. Así que yo le pido que usted levante su mano por acá. Yo creo que ya este es el final de esta prédica. Y yo le doy las gracias por haberse mantenido por acá, todavía conectado. Le doy gracias en el nombre de Jesús y Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo vengo declarando, Señor, y vengo diciéndote, Señor, y pidiéndote, Señor, que tú abras hoy el entendimiento de tus hijos, Señor, que vengas plantando semillas, Señor, y que ella venga multiplicando y dé fruto al 1000 por 1, Señor. Que esta semilla, Padre Santo, que ha sido plantada en esta noche, Señor, sea de bendición para todos. Deja, Señor, que podamos tener campos verdes siempre. Deja, Señor, que podamos tener, Señor, una sanidad, Señor, interior digna, Señor, de un hijo de Dios. Haz, Padre Santo, que no solamente nuestros sentidos como la lengua, Señor, puedan tener esa coinonía, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, que pueda someterse, Señor, toda nuestra carne, Señor, delante de tu presencia, que pueda someterse, Señor, bajo la palabra, Señor, bajo la Biblia, bajo tus reglas, bajo tus mandamientos, Señor,
todo entero nuestro cuerpo, Señor. Sabemos, Padre Santo, porque sabemos que tenemos esa batalla constante, Señor, con nuestra propia concupiscencia, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que siempre habrá una palabra, Señor, un versículo, Señor, que nos ayude a salir, Señor, de esos errores, Señor. Planta, Señor, en nosotros, Señor, esa palabra, Señor, para poder entender, Señor, que en el momento en que haya una caída, Señor, podamos recurrir a ese versículo y nos pueda fortalecer tu palabra, Señor, y el reconocimiento del error, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por esta noche, por la vida de todas las personas que nos están escuchando en esta noche, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti que la mereces. Y Padre Santo, cuida, Señor, en sus casas, en sus hogares, no solamente a los que están viendo, Señor, sino también a todas las familias que estamos representadas en esta noche, Señor. Alcanza a los que no has alcanzado aún, Señor, y haz, Padre Santo, resplandecer tu rostro sobre cada familia en esta noche y para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,